Conferencia de prensa del ministro de Economía, Amado Boudou, en el Palacio de Hacienda. Allí estamos. Esto no tiene que ver con que no hubieran trabajado, esto tiene que ver con el alto nivel de informalidad que durante los años 90 se permitió en nuestro país. Esto tiene que ver con la destrucción del aparato productivo que hizo que se perdieran empleos formales de calidad en nuestro país. Es decir, que entre el 2003 y hoy creció en un 50% la población adulto mayor que tiene una cobertura de la seguridad social en la República Argentina. Respecto a la movilidad de los saberes, es un tema también muy importante para poner en foco de qué se está hablando, porque el 82% queda como un símbolo, pero un símbolo que tiene que ver con otras épocas. Sépanlo, el único país en el mundo que tiene el 82% es Luxemburgo. No hay ningún otro país en el mundo, y ustedes muchos son periodistas especializados, que tenga el 82% de los saberes jubilatorios. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que cuando fue diseñado el sistema jubilatorio y el 82%, había en promedio en los países 3 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay en la Argentina 1,5 trabajador activo por cada adulto mayor. Tiene que ver también con los beneficios de la extensión de la edad de sobrevida. Cuando se diseñaron los sistemas jubilatorios, en la década del 60 en la Argentina, cuando se puso en funcionamiento la ley que estamos discutiendo, la expectativa de vida en promedio era 66 años. Hoy es de 76 años. Quiere decir que el sistema previsional tiene también que erogar durante 10 años más las jubilaciones. Esto ha hecho que en todo el mundo esto que existe como una consigna, que es el 82%, haya sido dejado de lado. Por eso muchas veces hay que discutir de qué estamos hablando o qué es lo que se quiere decir, si un eslogan o una mejora del sistema previsional. Si es una mejora del sistema previsional, sepan que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner trabaja todos los días por eso, lo va a seguir haciendo y lo seguimos haciendo como lo venimos haciendo desde 2003, con responsabilidad y con el cumplimiento cada mes de las prestaciones previsionales. La movilidad jubilatoria en la Argentina hoy está sancionada por ley, con una ley que se obtuvo en el año 2008 que envió el Poder Ejecutivo. Quiero recordarles, para volver a poner en contexto este debate que estamos llevando adelante hoy, qué fue lo que pasó cuando se debatió la fórmula de movilidad que enviáramos desde el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Se intentó minimizarla, se intentó ridiculizarla, pongámosle nombre y apellido. Claudio Lozano, diputado de la Nación, dijo textualmente que con esa fórmula las jubilaciones no iban a aumentar más del 8%. El senador Morales, presidente del principal bloque de la oposición, dijo que con esa fórmula no iban a aumentar más del 4% las jubilaciones en la República Argentina. Están los medios. Yo quiero decirles que en el año 2008, con esta fórmula, las jubilaciones aumentaron 19,88% y que esta fórmula va a seguir produciendo aumentos importantes porque fue diseñada para mejorar el sistema jubilatorio en la medida que iba aumentando la recaudación y que iba aumentando los salarios de los trabajadores activos. También, como siempre buscan algún eslogan, se dijo que era mejor utilizar el RIPTE, que es un índice que también se elabora, y les digo hoy que si se hubiera aplicado el RIPTE, la jubilación mínima hoy hubiera sido 554 pesos en lugar de los 895 pesos que es. Así que esto es para discutirlo con números, con técnica y no con eslogans como se viene haciendo. Se parece mucho, y por eso hablamos de palos en la rueda, a otras discusiones que se han venido dando en estos años en la República Argentina. Se parece mucho cuando se discutía si había que pagarle o no al Fondo Monetario Internacional. Es cierto que era una deuda más barata que el resto, en términos de esa misma deuda, pero era una deuda mucho más cara en términos de las imposiciones que se le pusieron a los argentinos y en particular a los jubilados a través del Fondo Monetario Internacional. Pongámoslo en una perspectiva de lo que hoy pasa en el mundo. El Fondo Monetario vuelve a la carga en Europa
para terminar con los sistemas previsionales. El Fondo Monetario vuelve a la carga para imponer a los países que se olviden de sus jubilados y pensionados. En estos días, tristemente, estamos viendo, además de las imposiciones a Grecia, que en Francia vuelven a subir la edad de las jubilaciones y de las pensiones a través de las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Sin olvidarnos, vamos a volver dentro de un rato, lo que pasó en la Argentina en los 70, fines de los 70, los 80 y los 90, con las imposiciones del Fondo Monetario sobre el sistema jubilatorio. A nadie se puede escapar que después de años de congelamiento, nuestro gobierno subió la mínima el 496%, más que ninguna otra variable económica o social en la República Argentina. Que los haberes superiores a la mínima aumentaron un 132% en este mismo periodo. También podríamos hablar de otras medidas que se han tomado con responsabilidad y con financiamiento, como es la asignación universal por hijo. Medidas que podemos sostener en el tiempo y que permiten una mejora en la calidad de vida de la población y en la distribución del ingreso. En nuestro país, la asignación universal por hijo, tantas veces declamada y concretada por nuestra presidenta, implica el 0,9% del PBI como inversión social. Para ponerlo en contexto de otros planes, la Bolsa de Familia de Brasil significa un 0,8%, que es el plan que le sigue en importancia a la asignación universal por hijo que pusiéramos en funcionamiento. Esto, recordémoslo, llega a más de 3.700.000 niñas y niños en nuestro país. Obviamente, esto tuvo un fuerte impacto en la posibilidad de consumo de vastos sectores de nuestra economía. Para saber de qué estamos discutiendo, también pongámoslo un poco en el contexto histórico. La ley que puso en funcionamiento el 82% en Argentina en la década de los 60, como les decía antes, tenía que ver con otra expectativa de vida, tenía que ver con otra relación trabajadores activos, trabajadores pasivos, y además duró 5 años. Y les repito, nadie como este gobierno quiere que el sector jubilados y pensionados esté todos los días un poco mejor. Y no es que es una ilusión, es un esfuerzo que venimos haciendo con los números que les decía antes de aumentos, de cobertura y de jubilaciones y pensiones en todos estos años. Sin olvidar la recomposición del cronograma de pagos. Los gobiernos anteriores habían ido estirando los plazos de pagos para que el ANSES pagara cada vez más tarde a los jubilados, llevándolo a 60 días vencidos,